Saludos amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Como siempre, llevándole temas de actualidad, de interés y temas educativos. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema sumamente importante, que es el tema de la Constitución de la República Dominicana. Ustedes saben que el pasado lunes 6 de noviembre celebramos el Día de la Constitución y es importante que los amables televidentes sepan las razones por las cuales se celebra ese Día de la Constitución. La República Dominicana tiene dos días que son sumamente importantes, que son el 27 de febrero y el 6 de noviembre, porque son dos fechas donde se celebran o se conmemoran cosas importantes de la nación de la República Dominicana. Uno es la independencia nacional y otro es la Constitución de la República. Alberto, tenemos que explicarle a los amables televidentes cuál es la razón, cuál es el motivo por el cual en la República Dominicana los días 6 de noviembre de cada año se celebra el Día de la Constitución de la República Dominicana. Buenas noches, magistrado Mirabal. Realmente el tema que nos toca en esta oportunidad es muy importante porque estamos hablando de la ley de leyes, estamos hablando de la Constitución de la República. Realmente el 6 de noviembre se celebra como día consagrado a la Constitución, específicamente porque un día 6 de noviembre de 1844 fue que se procreó la primera Constitución. Se proclamó la primera Constitución, en San Cristóbal. San Cristóbal tiene el honor de ser la cuna de la Constitución porque ahí se proclamó la primera Constitución y 7 días después se juramentó el primer presidente después de la Constitución, que fue Pedro Santana. El general Pedro Santana. Exacto, es bueno que los amables televidentes sepan que primero el 27 de febrero de cada año se celebra la independencia nacional porque el 27 de febrero fue que se proclamó la independencia de la República Dominicana. Entonces, el 6 de noviembre, es decir, una fecha posterior, se proclamó y se aprobó la primera Constitución de la República Dominicana. Entonces, como decía Alberto, el día 13 de noviembre, entonces tomó juramento como primer presidente de la República Dominicana el general Pedro Santana, que fue naturalmente una de las personas clave en la independencia de la República Dominicana de la República de Haití. Porque hay que resaltar, Alberto, que la República Dominicana ha tenido dos independencias. Una independencia de España, que se le llamó la independencia efímera, con Núñez de Cáceres, y la independencia de Haití, de 1844. Es decir, que tuvimos desde el año de 1822 hasta el año de 1844 bajo la dominación haitiana. Y esa es una de las razones, Alberto, también, por las cuales los textos legales que rigen en la República Dominicana son de origen francés, porque en Haití los textos que regían en esa época, en el siglo XVIII, eran las leyes francesas. Es decir, que todavía tenemos el Código Civil de 1804, que es el código llamado Código Napoleónico, porque fue Napoleón que realmente elaboró ese código, y el Código Penal, todavía tenemos el Código Penal napoleónico. Es decir, que lo único que se ha modificado es el Código Procesal Penal, que antes teníamos el Código de Procedimiento Criminal, que era que se llamaba, de francés, es decir, traducido de idioma francés a idioma español. Alberto, es importante que le digamos a los amables televidentes cuántos artículos tenía esa Constitución del año de 1844 y cuántos artículos tiene actualmente la nueva Constitución. Sí, realmente es interesante
magistrado Mirabal, esa pregunta, pero antes de ello debo decirle que si estamos hablando de 1844, de la primera proclamación, y estamos en 1923, 2000. Estamos en 2023, perdón, estamos hablando de prácticamente 179 años. 179 años, o sea que son muchos años. Y esa primera constitución tenía 211 artículos, pero con tantas modificaciones posteriores ya tiene unos 277 artículos actualmente. Es decir, que hay una diferencia de 66 artículos. Efectivamente. Pero esos 66 artículos, Alberto, que tiene la Constitución actual, no se han agregado en un solo periodo, sino que desde 1844 hasta el 2023 es que se han agregado esos artículos, porque tú sabes que ha habido varias modificaciones de la Constitución. Es decir, que entre esos periodos de modificación se han agregado 66 artículos nuevos, que algunos son muy, muy importantes, como la creación del Tribunal Constitucional, que es una novedad que no existía en la Constitución anterior. Sí, señor. Realmente, magistrado Mirabal, hay cosas, o sea, todo lo que se relaciona a la Constitución es importante, pero hay mucha gente que no sabe qué significa la palabra Constitución, de dónde es su origen y qué significa. Me gustaría que usted le explique al público sobre ese particular. Sí, fíjate, la palabra Constitución es una palabra latina, se deriva de la palabra constitutio, que significa organización. Tú sabes que cuando hablamos de Constitución es porque naturalmente estamos hablando de una organización. Es decir, que para que haya una Constitución tiene necesariamente que haber una organización. Y entonces la palabra Constitución se deriva de esa palabra latina, constitutio, que significa organización, porque todo tiene que estar organizado. Es decir, es un plan debidamente organizado porque en ese texto se organiza lo que es el Estado y las organizaciones que forman el Estado y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de la nación. Por eso incluso hay un juez amigo que él dice que un abogado para ir a defender cualquier asunto, en cualquier materia, en cualquier tribunal, no tiene que llevar un código civil, ni código penal, que con una constitución es suficiente. Es suficiente. Dice él, pero no necesariamente, porque él entiende que porque sea la Constitución el texto más importante de una nación, él piensa que con eso es suficiente para ir a un tribunal a defenderse. Pero yo pienso que no, que además de la Constitución debe utilizarse los códigos legales, es decir, que por ejemplo, en materia inmobiliaria, usted no puede ir sin una ley 108-05. Naturalmente, usted va con la Constitución, pero debe llevar la ley que regula esa materia. Si es materia laboral, tiene que ir con un código laboral. Efectivamente. Es decir, que cada materia tiene su especialidad. Es importante, Alberto, que le expliquemos a los televidentes qué es una constitución, en qué consiste una constitución. Eso es sumamente importante, porque la gente oye de constitución, pero no sabe lo que es una constitución. A mí me gustaría, si luego tú abundarías, me gustaría yo más o menos dar una explicación, porque tú sabes que una cosa es una definición de algo y una cosa es el concepto de algo. Por ejemplo, siempre hemos criticado el sistema, el modelo de educación dominicana, porque es un modelo que lo que enseña a los estudiantes es a memorizar, no a conceptualizar. Y entonces cuando el estudiante lo que se hace es que memoriza, desde que las cosas se le olvidan, ya él no sabe nada. Por ejemplo, a un bachiller tú le preguntas qué es un adjetivo, qué es un verbo, qué es una preposición, qué es una conjunción,
y no saben, porque lo que tienen es definiciones y es enseñar a la gente a tener conceptos, a conceptualizar. Entonces, una constitución no es más que un conjunto de principios políticos y normas jurídicas encaminadas a establecer la forma de gobierno de un país y poner en funcionamiento todas las instituciones, los poderes públicos. Es decir, que cuando hablamos de constitución es un conjunto de principios políticos y normas jurídicas que se encargan de organizar la forma de gobierno. Y por eso ustedes ven que hay diferentes formas de gobierno. Tenemos gobiernos democráticos, tenemos gobiernos autoritarios. Es decir, cada país, dependiendo del tipo de gobierno, es la Constitución. Entonces, la Constitución Dominicana es una constitución democrática, donde se establece el sistema democrático, donde las autoridades son elegidas por el pueblo. Entonces, ese conjunto de principios políticos y normas jurídicas organizan lo que se llama el Estado, que dice el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que el Estado es el monstruo más frío de todos los monstruos. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué Friedrich Nietzsche dice eso? Bueno, él dice eso porque no se puede pelear contra el Estado. Todo el que pelea contra el Estado sale perdiendo. O va en desventaja. O va en desventaja. Sí. Es decir, que es un pleito que no se puede echar. Entonces, por eso es que él dice que el Estado es el monstruo más frío de todos los monstruos fríos. Vamos a hacer una pequeña pausa, Alberto, y regresamos de inmediato. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo. Hola País, a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar de Luis Veras por Santiago TV. Visión que conecta. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo. Donando sangre. Desde donantes.com.do
te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy hablando de un tema sumamente importante que es sobre la Constitución de la República Dominicana. Alberto, tú sabes que todos los países del mundo se rigen por una Constitución. No hay ningún país del mundo donde no haya una Constitución. O sea que es un asunto prácticamente obligatorio de que cuando nace una nación, por ejemplo, cuando una nación se independiza de otra, o cuando un conglomerado social se independiza y crea una nueva nación o república, entonces naturalmente tiene que haber una constitución por la cual ellos se rigen. Pero es sumamente importante, Alberto, que le digamos a los amables televidentes, ¿dónde nació la primera constitución? ¿En qué parte del mundo nació la primera constitución? Sí, es muy importante señalarle a los amigos televidentes que nuestro derecho no solo viene de origen francés con el Código Napoleónico, sino que heredamos muchas cosas de los romanos y de los griegos, y no podemos olvidar la historia. Y en este caso, las primeras constituciones en el mundo fue primero en Grecia y también en Roma. Esas fueron las dos primeras constituciones que sirvieron de ejemplo a los demás países. Es indudable lo que usted acaba de señalar, que es importante la constitución de cada país porque es lo que rige y organiza cada estado de cada país. Por eso la independencia de cada país tiene que estar acompañado de una buena constitución. Sí, Alberto, y eso que tú dices de los griegos y los romanos, hay que tomar en cuenta que prácticamente todas las figuras jurídicas que, aunque se han modificado los textos, nacen del derecho romano, porque estamos hablando que el Imperio Romano duró 3000 años. Es decir, que ese Imperio Romano, de ahí fue que comenzaron a nacer las primeras legislaciones. Así es. Y ahora actualmente hay 34 o 36 naciones de las más poderosas del mundo que eran parte del Imperio Romano. Porque estamos hablando que prácticamente Europa completo era parte del Imperio Romano. Así es. Es decir, que los romanos dejaron un legado en materia jurídica muy, muy importante. Y todavía en los textos actuales, la mayoría de las figuras jurídicas que están en el Código Civil, Código Penal, son de origen romano. Son de origen romano. Porque cuando Francia se independiza del Imperio Romano, naturalmente se llevó parte de esa legislación. Y incluso en el siglo XIX, la legislación más avanzada que había era la francesa, pero que se nutrió del derecho romano. Y prácticamente todas las legislaciones de todos los países tienen parte de lo que era la legislación romana. Así es, magistrado, y hay algo importante, aunque esas fueron las dos primeras constituciones, no fueron nuestro modelo a seguir. Y a mí me gustaría que usted edifique a los amigos televidentes cuáles fueron los modelos tomados en cuenta para elaborar nuestra constitución. Bueno, tú sabes, Alberto, que siempre se toma modelo para hacer las cosas y para que las cosas queden bien. Tú sabes que hay que distinguir entre lo que es un genio y lo que es un talento.
los genios son aquellos que crean cosas que no existen y entonces son genios porque han creado algo que no existía. Por ejemplo, los creadores de la electricidad, los creadores de la televisión, los creadores del avión. Es decir, esos son genios. Pero cuando ellos los crearon, naturalmente hubo personas que lo ha ido modificando y lo ha ido modernizando. Y entonces a eso se le llama talentos. Entonces, cuando se independiza la República Dominicana, ya habían otras naciones que tenían sus constituciones. Entonces, para crear la constitución de la República Dominicana se tomaron algunas constituciones de modelo, y la que se tomaron como modelo fue la Constitución de los Estados Unidos, que fue del año de 1776, que ya los Estados Unidos se independizaron del Reino Unido, de Inglaterra, y también se tomó en cuenta la Constitución francesa de 1795, sí, señor, que Francia se independizó del Imperio Romano, que hay que decirlo, o sea, se independiza del Imperio Romano. Luego viene la Constitución haitiana de 1801, que fue el segundo país de América que se independizó. Primero los Estados Unidos y después Haití. Que es increíble que siendo Haití el segundo país de América que se independiza, sin embargo es uno de los países más pobres del hemisferio. Sí, señor. Entonces, uno dice, pero ¿y cómo es posible? Como sucede con los griegos y los mismos romanos, que estamos hablando de gente que hace 3.000, 4.000, 5.000 años que existían y ahora están más atrasados que muchísima gente. Por ejemplo, los griegos están mucho más atrasados que los norteamericanos. Así es. Y tú dirías, pero ven acá, fueron parte del Imperio Romano y están mucho más atrasados que los norteamericanos que nacieron los otros días. Porque estamos hablando de una nación sumamente joven, los Estados Unidos. Porque la independencia es de 1700, es decir, en el siglo XVII fue que se independiza los Estados Unidos. Sin embargo, actualmente es una de las naciones más poderosas del mundo. Más poderosa del mundo. Entonces uno dice, pero ven acá, y esto no hay forma como tú quererlo entender. Entonces, además de la Constitución de los Estados Unidos, la francesa y la Constitución haitiana, también se tomó como modelo la Constitución española de Cádiz, que fue de 1812. Es decir, que esas constituciones, porque España también se independizó del Imperio Romano, déjame decirte. Es decir, que todos esos países de Europa que eran parte del Imperio Romano se fueron independizando, incluyendo Rusia, que era parte del Imperio Romano también. O sea que mucha gente no sabe eso, que Rusia y esos países de Medio Oriente, todo era el Imperio Romano. O sea que cuando uno daba la historia universal en octavo y séptimo curso, siempre te daban esa clase de historia universal, y uno, aunque no se daba con la claridad que se está dando ahora. O sea, podemos decir, magistrado, que en base a esas constituciones, nosotros tenemos una constitución relativamente joven. Muy relativamente joven. Y no solamente eso, Alberto, que aparte de que es una constitución relativamente joven, es una de las mejores constituciones que tiene en todo el mundo. Incluso se dice que la constitución del año de 1963, cuando el presidente Juan Bosch, que era una de las constituciones más avanzadas del mundo. Sí, señor. Es decir, que la República Dominicana en ese aspecto tiene una constitución sumamente avanzada, si la comparamos con otras constituciones. Y además que se tomaron como modelo constituciones como la de los Estados Unidos, la de Francia, la de España y la haitiana. Porque la haitiana era una constitución sumamente avanzada, porque era una constitución prácticamente copiada de los franceses. Y esa constitución de 1963 que usted señala, magistrado, que todo el mundo reconoce como una de las más avanzadas en todas las revisiones que se han hecho a nuestra constitución,
Sería interesante que usted le explique a los amigos televidentes cuántas revisiones se han hecho, porque se han hecho muchas revisiones a esta Constitución y cuál ha sido el motivo para hacer esas revisiones, que muchas veces ha sido para favorecer al presidente de turno. Sí, hay que distinguir, Alberto, entre lo que es una revisión constitucional y una modificación constitucional. Porque la revisión es una cosa, pero la modificación es otra. Entonces, desde 1844 hasta la fecha, la Constitución ha sido revisada 12 veces. 12 veces. Pero ha sido modificada 22 veces. Es decir, ¿en qué consiste la revisión? Bueno, verificar si la Constitución tiene algunos aspectos que haya que cambiar, si hay algo que no está bien, que está funcionando correctamente. En eso consiste la revisión. Es decir, que cuando tú haces una revisión, tú lo que haces es que la estudia, la analiza y determina si todo eso está bien o hay algo que no está bien. Entonces se han hecho 12 revisiones, pero en esas revisiones no se han hecho cambios, sino que sencillamente lo que ha hecho es que se ha estudiado, que se ha analizado la Constitución. Eso ahora significa, magistrado, y excúseme, que entonces en las reformas es que se han hecho cambios. Exactamente. ¿Y cuántas reformas se han hecho específicamente? No, modificaciones. ¿O modificaciones? Modificaciones, se han hecho 22 modificaciones a la Constitución. Es decir, y como tú decías, que muchas de esas modificaciones han sido con la finalidad de beneficiar a algún candidato a la presidencia de la República. O sea que regularmente la Constitución se ha utilizado como un instrumento, es un instrumento político, pero se ha utilizado en algunos casos para beneficiar políticamente a un sector que no debe ser. O sea, es un instrumento político, pero un instrumento político para dirigir la nación, poner en funcionamiento los poderes públicos y que todo lo que se haga en función de la Constitución sea en beneficio de toda la colectividad dominicana. Y sin embargo, las modificaciones que se han hecho han sido para favorecer sectores de la política que no ha sido con la finalidad de favorecer al pueblo dominicano, exceptuando naturalmente las modificaciones que se hicieron en el año 2010, como la creación del Tribunal Constitucional, que también ha sido uno de los logros más importantes que ha tenido las modificaciones que se han hecho de la Constitución, tener un Tribunal Constitucional donde se garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos. Vamos a hacer una nueva pausa, Alberto, y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En la
Ganadera, yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo. Hola País, a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar de Luis Veras por Santiago TV. Visión que conecta. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, hablando de un tema de interés, un tema naturalmente de carácter educativo para edificar a la ciudadanía, que estamos hablando de la Constitución de la República Dominicana, las razones, los motivos por los cuales el día 6 de noviembre de cada año se celebra el Día de la Constitución de la República Dominicana. Alberto, es sumamente importante que le digamos a los amables televidentes cuáles son los nombres que se le dicen a la Constitución, porque la Constitución tiene varios nombres. Entonces me gustaría que tú le digas a los amables televidentes cuáles son esos nombres con los cuales se identifica la Constitución de la República Dominicana. Bueno, realmente el pueblo y en sentido general y los juristas hablan de diferentes nombres y los más comunes hablan como acta de nacimiento de la nación, están hablando como carta magna, se dice norma sustantiva. Hay otros que he oído que dicen ley de leyes, porque aquí todo el mundo habla de la Constitución aún sin conocerla, y también se le dice ley suprema. O sea, hay diferentes nombres comunes que la población utiliza para referirse a la Constitución, magistrado. Exacto. No, y hay que resaltar, Alberto, que aunque es importante, es sumamente importante que los dominicanos conozcan su Constitución. En España, a partir de los 5 años de edad, a los niños se les enseña Constitución. Aquí no se enseña Constitución. Bueno, de hecho, oí el año pasado, no sé si le han dado seguimiento, que el Ministerio de Educación iba a incorporar una materia que se refiriera para la cívica y que incluyera la parte de la Constitución para que los niños fueran aprendiendo desde pequeño la importancia de esa ley de leyes. No, y no solamente eso, Alberto, para que los estudiantes, por ejemplo, un estudiante ya cuando se haga bachiller, conozca a profundidad todo lo que tenga que ver con la Constitución, los derechos y los deberes, porque a veces exigimos derechos, pero obviamos los deberes. Es decir, cuáles son los deberes que yo tengo como ciudadano establecidos en la Constitución y cuáles son los derechos que yo tengo y que puedo reclamar. Porque aquí la gente le gusta mucho reclamar, pero no le gusta cumplir. Entonces, el ciudadano tiene derechos naturalmente, y esos derechos son derechos inalienables y derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución y que tienen que ser respetados. Ahora, el ciudadano tiene que saber que hay una serie de deberes
que el ciudadano debe cumplir y no puede obviarse esos deberes que tiene el ciudadano. Sí, señor, y hay algo importante. La gente dice muchas veces sin conocimiento de causa, eso es inconstitucional. Sin embargo, los abogados en voz, en los juicios, en las audiencias, lo enarbolan frecuentemente. Y en ese sentido, a mí me gustaría, honorable magistrado, con su amplio conocimiento, que usted le dijera a los amigos televidentes cuándo un asunto es inconstitucional. Mira, esa pregunta es sumamente importante, Alberto, porque aquí, como tú decías, se vive diciendo, no, que eso es inconstitucional, que esto es inconstitucional, pero sin ni siquiera analizarlo y saber ni decir por qué es inconstitucional. Entonces, es importante saber por qué un asunto es inconstitucional. Estamos hablando de una ley, un reglamento, una resolución, un texto de cualquier ley o un acto, cualquier tipo de acto, en virtud del artículo 6 de la Constitución, que establece, la parte infine del artículo 6 de la Constitución establece que son nulos de pleno derecho todo acto, ley, resolución, reglamento o cualquier tipo de acto que sea contrario a la Constitución. Entonces, es inconstitucional precisamente cuando es contrario a la Constitución. ¿Cuándo es contrario a la Constitución? Bueno, cuando contradice principios o normas constitucionales. Es decir, que se dice que un asunto es inconstitucional cuando va contrario a la Constitución o contradice principios o normas constitucionales. Por ejemplo, el artículo 1463 del Código Civil, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué razón el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional ese texto del Código Civil? Bueno, por la sencilla razón que la Constitución, Alberto, establece que no puede haber discriminación. Desigualdad. No puede haber desigualdad. Es decir, los derechos del hombre son los mismos derechos de la mujer. Entonces, ¿qué establecía el artículo 1463 del Código Civil? Bueno, que ese artículo le otorgaba un plazo de 3 meses y 40 días a la mujer divorciada a partir de la publicación del divorcio para que ella aceptara los bienes de la comunidad. Si en ese plazo de 3 meses y 40 días la mujer no aceptaba la comunidad de bienes, ella perdía todo su derecho. Y entonces era un peligro eminente en el caso de muchos divorcios que se hacían publicándolo o notificando por domicilio desconocido. A la mujer a veces ni se enteraba que estaba divorciada y se le pasaba el tiempo. No, y no solamente eso, Alberto, que ese texto fue aplicado miles y miles de veces en contra de la mujer. En contra de la mujer. Y no solamente eso, la parte infine del artículo 1463 del Código Civil establecía una presunción jure et de jure. Hay 2 presunciones legales, que son la presunción juri tantum, que admite prueba en contrario, y la presunción jure et de jure, que no admite prueba en contrario. Entonces, ese texto establecía una presunción jure et de jure, es decir, que no había forma de ella probar lo contrario. Si ese plazo de 3 meses y 40 días transcurría, ella ya no tenía para dónde coger. O sea, que estábamos regresando a la época patriarcal, donde solo el hombre tenía los derechos. No, y no solamente eso, hubo una serie de modificaciones a los artículos 1401 y siguientes del Código Civil, donde creo que el 1402 establecía que el hombre era el administrador de los bienes de la comunidad. Él podía venderlos, disponer de ellos sin la autorización de la mujer. Ahora esos textos fueron modificados y se establece que para disponer de esos bienes tiene que ser con la anuencia de ambos. Es decir, si hay un bien de la comunidad, aunque no sea de la comunidad, sino un bien que se haya adquirido durante el matrimonio y se va a vender, necesariamente ambos tienen que firmar.
si la mujer no firma, el hombre no puede vender, porque solamente estaría vendiendo su 50%. Y entonces quedaría el bien en un estado de indivisión. ¿Por qué? Porque entonces quedaría un 50% a nombre de la esposa y el 50% que era del esposo a nombre del comprador. Entonces eso crea un estado de indivisión, porque él no puede vender el 50% de ella sin la firma de ella, sin la autorización de ella. Es decir, que tiene que haber o ella firmando o ella emitiendo un poder donde alguien firme a nombre de ella. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos con ustedes. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta. Jamón. Salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Las informaciones del día a día generan los temas de suma importancia y cada uno son tratados y analizados por Luis Veras y sus invitados en El Saludo Informativo. Hola País, a las 6 de la tarde. Un escenario diáfano con un estilo peculiar de informar de Luis Veras por Santiago TV. Visión que conecta. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy, hablando de un tema sumamente interesante, sumamente importante, un tema prácticamente que debería todos los días, Alberto, hablarse de este tema, de la Constitución. Decíamos hace un momento que los estudiantes no conocen la Constitución y debería desde quinto o sexto curso de la primaria haber una materia sobre la Constitución. Incluso creo que hay una Constitución para niños
que creo que alguien, no recuerdo quién fue, que la preparó precisamente para enseñar a los niños sobre la Constitución. Entonces yo pienso que debería, para que cuando ya ese niño haya llegado a bachiller, que sepa qué es la Constitución y la haya analizado y sepa todos los artículos que tengan que ver con la Constitución. Efectivamente, magistrado, eso es muy importante porque desde ahí comienza la base de la formación para que los niños pudieran comenzar a tener conciencia de lo que significa nuestra Carta Magna. No, y no solamente eso, Alberto, discúlpame. Otro asunto que debería tomarse en cuenta es, en el sistema educativo dominicano, que siempre hemos criticado el modelo tradicional de educación y que debemos sustituirlo por el modelo proyectista, de proyección, donde al estudiante se le enseña a investigar, a analizar, a conceptualizar, que en la República Dominicana, por ejemplo, cuando yo estudié, recuerdo que daban clases de inglés, pero te enseñaban dos verbos, que era to be y to have, pero no te enseñaban más nada. Es decir, todo el tiempo era sobre to be y to have, pero no te enseñaban lo que es un verbo en inglés y español, que es lo mismo, un verbo regular, un verbo irregular, lo que son los verbos regulares, los verbos irregulares, que los regulares son aquellos que mantienen en su conjugación, se mantienen la raíz, mientras que los irregulares son aquellos que cambian, o sea que hay un cambio en la conjugación del verbo. Entonces, en la República Dominicana tiene que cuando un estudiante se haga bachiller, sepa dos idiomas, más el español, que es su propio idioma, que sepa inglés y sepa creol, porque tenemos un país vecino que lo tenemos en nuestra casa y ellos hablan y no sabemos de qué están hablando, y tú no sabes si están hablando para matarte. Y que todo el mundo tiene cercano o a su alrededor haitianos. Claro. Porque es que conviven con nosotros y muchas veces, eso es importante lo que usted señala. Pero claro. Muchas veces ellos hablan entre ellos y uno no sabe lo que dicen. No sabe lo que dice. Entonces, aquí hay que establecer como tercera lengua el criol, para que cuando ellos hablen tú sepas de qué ellos están hablando. Entonces, tenemos que tener un bachillerato donde los estudiantes cuando lleguen a bachiller sepan inglés como segunda lengua y creol como tercera lengua. Porque, pero no enseñarte dos verbos, no, enseñarte a hablar y enseñarte a escribir inglés y creol, que cuando un haitiano hable tú sepas de qué está hablando. Entonces tenemos una educación sumamente deficiente, donde ni siquiera español saben hablar, porque un bachiller tú le preguntas qué es un artículo, qué es un verbo, qué es una preposición, qué es un verbo en infinitivo, qué es un verbo en gerundio, y te dicen, no, pero yo no sé eso, o a mí me dieron eso, pero a mí se me olvidó. Así es. En la universidad yo preguntaba eso a los abogados y me decían, no, magistrado, porque eso me lo dieron a mí cuando yo era... O sea, no sabían, porque no se enseña a conceptualizar, lo que se enseña es definiciones. Y esas definiciones se olvidan. Y por eso llegan con tantas lagunas a la universidad. No, hay muchísima gente que no sabe escribir. ¿Por qué? Porque si no sabe gramática, el que no sabe gramática, pues tampoco puede saber escribir. Así es, magistrado. Antes de terminar este programa tan importante, yo lo considero muy importante porque se trata de la Constitución. A mí me gustaría que no se deje pasar sin la orientación a la población cómo se obtiene la inconstitucionalidad de un asunto, ya sea una ley, un decreto, una resolución, o un reglamento, o una sentencia, o cualquier otro acto, porque muchas veces oímos de cosas inconstitucionales, un asunto inconstitucional, pero no sabemos que hay vías para resolverlo. A mí me gustaría que usted oriente a la población sobre ese particular. Mira, Alberto,
Para conocer la inconstitucionalidad de cualquier asunto, ley, reglamento, resolución, acto, hay dos vías. La primera vía es la vía indirecta, o lo que se llama el control difuso de la constitucionalidad, que es que por ante cualquier tribunal de la República Dominicana tú puedes presentar como medio de defensa una inconstitucionalidad. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Yo era juez de primera instancia, que en materia inmobiliaria se llama juez de jurisdicción original. Se establecía una litis sobre hechos registrados, donde tú eras demandante y tú querías hacer valer un artículo de la ley 108, por ejemplo. Sin embargo, la parte demandada dice que ese artículo de la ley 108 que tú estás haciendo valer en esa litis es inconstitucional. Entonces, el abogado de la parte demandada presenta un incidente por ante mí, que soy el juez de primera instancia, solicitándome que se declare inconstitucional ese artículo de la ley 108. Entonces, yo como juez de primera instancia tengo que, luego que él presente sus conclusiones sobre la inconstitucionalidad y la parte demandada responda a esas conclusiones, el expediente queda en estado de fallo para el tribunal fallar sobre la solicitud de inconstitucionalidad. Entonces, luego que yo analizo el texto, si yo determino que realmente el abogado de la parte demandada tiene razón, entonces yo declaro ese texto inconstitucional. Pero esa inconstitucionalidad que yo he declarado es para ese caso particular. Para los demás casos, ese artículo sigue vigente. O sea, que los demás abogados no pueden invocar ese mismo artículo para otro caso. Bueno, para otro caso lo podían plantear, pero que en ese momento es inconstitucional solo para ese caso que se conoció y que se planteó. Y la otra vía es el constitucional, el control directo o concentrado de la constitucionalidad, que es a través del Tribunal Constitucional. Entonces, en este caso hay que presentar un recurso de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional. Entonces, si el Tribunal Constitucional declara el texto inconstitucional, ya es inconstitucional para todos los casos. Es decir, ya ese texto ningún juez ni nadie puede utilizarlo. Por ejemplo, el artículo 1463 ya es inaplicable. Es decir, nadie puede aplicar ese texto. Sí, así mismo es, magistrado. Yo creo que hemos llegado al final del programa. Lamentablemente el tiempo es oro. No, este es un tema sumamente interesante, un tema que uno se emociona. Se emociona, emocionante, porque estamos hablando de la ley de leyes, es decir, la ley que rige el Estado de la República Dominicana. Señores, como dijo Alberto, el tiempo se nos ha agotado. Entonces será hasta la próxima, donde estaremos con un tema de tanta importancia como este. Hasta la próxima.